la doctora, de la doctora Ana Luz Flores Pacheco, quien es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Educación por la UAM, es maestra en Tecnología Educativa por el ILCE y es licenciada en Pedagogía por la UNAM. Su trayectoria ha cambiado la investigación educativa, la intervención comunitaria y el desarrollo de materiales para el fortalecimiento de la orientación. Ha coordinado el proyecto Estudiante Exitoso y colaborado en el Programa Internacional de Buenas Prácticas Educativas en América Latina, con múltiples publicaciones. Es especialista en salud comunitaria, antropología de la salud y relaciones humanas. Es reconocida por su enfoque crítico, ético y transformador de la educación, especialmente en contextos de vulnerabilidad, y es una académica de aquí de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa desde hace más de 30 años. Entonces, tenemos el gusto de que la doctora Ana Luz nos coordine este módulo 8. Le cedo la palabra, doctora, para que nos presente a quién la va a acompañar durante esta sesión. Bienvenidos a todas, a todos y empecemos. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. En esta sesión vamos a estar el maestro Jorge Hugo Ibarra Cárdenas y yo, pero quisiera presentar a todo el equipo y ahorita ya presentar específicamente al maestro. O sea, el equipo que hicimos este módulo, pues el maestro Jorge Hugo Ibarra Cárdenas, que es de la Secretaría de SPAMSU. Sí, ahorita el maestro nos aclara porque algo de la comunidad, ellos están a cargo de todo lo que tiene que ver con la seguridad, el manejo de la prevención de la violencia, precisamente de la violencia en la UNAM y algunas otras cosas. Estoy yo también como la coordinadora. Va a presentar a través de un documento que envió en línea la doctora Fina San Ramón, que es la directora del Instituto de Terapia del Reencuentro de Valencia. La maestra Zoraida Meléndez Cermeño de la Facultad de Psicología UNAM ha estado armando conmigo los temas. En el conversatorio estarán el doctor Marco Eduardo Mureta Reyes, la doctora Rosa María Nashiki Angulo de la Facultad de Psicología y la maestra Marcela Galindo, que es directora de una unidad de educación especial de la SEP. Y bueno, pues como siempre, damos los agradecimientos a la coordinación del doctor Germán Álvarez Díaz de León, a la doctora Wendy Bautista Montoya y a la maestra Dolores Maya Girón, que es la maestra que me presentó y que ustedes ya deben conocer ampliamente. Bueno, les presento ahora especialmente al maestro, el maestro Jorge Hugo Ibarra Cárdenas. Es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho, donde también ha dado clases. Tiene una especialidad en Derecho Constitucional, una maestría en Derecho y otro posgrado en la Facultad de Derecho. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias de la Administración en la Facultad de Contaduría y Administración, también de la UNAM. Y como les decía, es un profesor de la Facultad de Derecho, que es muy reconocido en la facultad. Es secretario jurídico de la Coordinación de Humanidades, fue secretario jurídico de la Coordinación de Humanidades y actualmente es coordinación de planeación institucional de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, que con este nombre no nos damos idea de todas las cosas que hace, pero ya él nos las irá contando porque son muy interesantes
todo lo que es abrir el diálogo a los estudiantes, a los padres de familia, el hablar de todas lo que son las negociaciones en estos momentos en que desgraciadamente estamos de luto por el estudiante del CCH Sur que desgraciadamente perdió la vida en un acto de violencia. Maestro, quisiera usted terminar de presentarse y platicarnos un poquitito de lo que usted hace en la UNAM. Y muchas gracias, doctora. Antes que nada, buenas tardes a todos. En verdad agradezco el espacio y el que estemos charlando este día y trataré de ser muy, muy fluido y tal vez en lugar de tratar de ser como una ponencia, es celebrarlo o llevarlo a cabo como una plática que estemos llevando con todos los presentes. Como bien lo señala, muchas veces el nombre o luego las oficinas no sabemos o vemos qué hacen. Una de las funciones principales que me toca a mí aquí dentro de la propia Secretaría y principalmente la Administración Central es asesorar, brindar acompañamiento y en su caso acudir a los planteles para tratar las pequeñas problemáticas que hay en la universidad con la comunidad estudiantil y tener espacios de diálogo con ellos para llegar a acuerdos o celebrar consensos y poder restablecer la vida universitaria como la conocemos o el funcionamiento del plantel. Simplemente, como bien lo señala, y creo que hoy en día la mayoría hemos sido testigos que estas últimas fechas, últimas semanas dentro de la universidad, se ha generado una especie de percepción de incertidumbre ante diferentes eventos que han estado ocurriendo y eso ha alertado el funcionamiento regular de la universidad y hasta en ciertos momentos ha llegado a obligar a detener actividades académicas o trasladarnos a estas modalidades en línea, cambiando completamente el funcionamiento que teníamos en un principio o de forma programada al principio de este semestre. Se han dado y algo del origen que vemos al momento de tratar estos temas es que precisamente el tema de seguridad, el tema de prevención de las violencias y principalmente cómo estos problemas son atendidos y se encuentran involucrados las juventudes, es lo que nos permite establecer que tenemos todos que volver a valorar cuáles son las estrategias de identificación o las formas de contención y canalización que debemos aplicar para tratar hoy en día con nuestras comunidades, con los jóvenes que están en nuestros planteles y, y poder entablar una comunicación en un mismo nivel y bajo un mismo canal. Todo y la universidad ha optado en enfocarnos a tener diálogos. La mayor problemática que se ha observado es que en ese canal de comunicación, para que tengamos la misma sintonía, es lo que cuesta trabajo. Y hay ocasiones que tenemos que estar intentando y renovándonos día a día para tener estos canales que nos permitan solucionar los conflictos. Pero a grosso modo es la introducción, doctora. Entonces, para Muchísimas usted me indica gracias. qué sigue. Sí, pues vamos a dar una introducción de este módulo. Como les decíamos, es un módulo que hemos hecho en conjunto, la serie de personas que ya presenté. El objetivo será ofrecer a ustedes, tutores universitarios, elementos para la comprensión del origen de la violencia, tanto en las aulas como en el entorno social, con efectos que impactan, como ustedes ya saben, la salud emocional y hasta la vida. Y además vamos a ir brindando en las tres sesiones herramientas para el análisis, la negociación y el autocuidado.
Y bueno, pues estos son los temas que vamos a ver en las 3 sesiones: la violencia desde lo social, lo familiar y el aula, que es lo que nos toca el día de hoy, los paradigmas del bienestar, buen trato y buen vivir. Vamos a mostrar un documento sobre vínculos amorosos y espacio personal, y en la sesión 3, herramientas para el bienestar, el espacio personal y la negociación, y se les va a evaluar a través de una sola ficha. Hay varias lecturas, pero hay una sola ficha que se llama Análisis de la violencia en el aula, modelo ABC, perdón, en el entorno social, que recopila la participación de las 3 sesiones. Pues eso es lo que lo que ustedes van a ir a ser evaluados. Los materiales ya están en la plataforma. Además de estos materiales con los que se les va a ir evaluando, vamos a subir otros materiales que les van a servir a ustedes de herramientas para detectar violencia, para sensibilizarse, y serán complementarios, ustedes los podrán ver. Y lo que vamos a analizar el día de hoy simplemente es un texto que es el que tienen como lectura obligatoria para el día de hoy. El texto, hay 2 textos. El primer texto es El silencio de los adolescentes. Es un reporte de más o menos 2 años de investigación junto con la doctora Eugenia Lucas Valero. Ese texto lo tienen ahí subido en la plataforma, y ese texto les va a ayudar muchísimo a analizar la violencia en el aula. Vamos a subir otro texto también sobre la violencia que hicimos. El primero, el del silencio de los adolescentes, es del 2009. El segundo es del 2019, y que es del 2025, la intervención del tutor en el panorama social y la violencia juvenil. Como verán ustedes, son 3 textos, pero el tema es básicamente el mismo, que es la violencia de los adolescentes. Y bueno, ustedes podrán ir viendo que la violencia es algo que a lo mejor, aunque uno se los describa, no es lo mismo que vivirla, y desde su mirada, desde su rol en los planteles, ustedes tienen un gran reto. Y entonces nosotros lo único que estamos haciendo acá es brindarles herramientas para que ustedes puedan cubrir ese reto de la mejor manera. Espero que logremos hacerlo. Y entonces dice aquí precisamente: los tutores tienen la misión de dar el apoyo personalizado a un grupo de alumnos en el bachillerato, y este texto analiza esa responsabilidad desde el manejo de conocimientos relacionados con diferentes temas hasta habilidades y herramientas para actuar en contextos específicos. Entonces, se manejan, este texto es muy pequeñito, son textos creo que tiene 4 hojas, es un texto muy pequeño que simplemente lo que trata es como de puntualizar. Y entonces, primeramente, uno de los motivos que están tanto en México como en toda América Latina es la desigualdad en el acceso a la educación. No solamente porque unos entran y otros no, sino porque las circunstancias desde donde están entrando, la calidad de los conocimientos, el tipo de conocimientos que traen, el acceso a determinado contenido en determinadas plataformas, en determinados textos, no es equitativo. Entonces, esos datos ya nos los han dado por regiones, el Instituto Nacional de Evaluación. Y bueno, pues aquí nada más les puntualizamos eso. Lo que también hemos notado, que también es una causa de violencia o incluso de
que es un reto para el manejo de los profesores, es el gran número de alumnos que en este momento está pasando por periodos de depresión, apatía y falta de interés en los estudios. Este dato, que si bien es un dato de muchos años, se ha incrementado en números alarmantes. Lo que vimos durante la pandemia, donde los alumnos de plano perdieron el control de la realidad y el manejo de sus emociones. Otro de los puntos es el futuro incierto, la falta de oportunidades de espacios laborales, además de la falta de oportunidades de espacios educativos, incrementa el problema. Y a esto le agregamos lo que ya habíamos venido mencionando el día de hoy, que es la violencia desde los medios. Atrás de toda esta violencia que hemos vivido en el CCH Sur está una cosa que se llama la manósfera, que son una colección de blogs que promueven el odio y la violencia hacia ciertos grupos. Se sabe que son comunidades de extrema derecha que, con el pretexto de promover los derechos de los hombres o de los homosexuales o de algún otro tipo de grupos, promueven el asesinato, la violencia, y entonces difunden mensajes de misoginia, o sea, de odio hacia los hombres, de odio hacia las mujeres, o sea, aquí misandria. Y lo que ahorita está moviendo a muchos desde antes de la serie de Netflix de adolescencia, donde un niño que se cataloga a sí mismo como incel, o sea, como célibe involuntario, en ese caso ataca a una niña, en el caso del CCH Sur se atacó al joven, y bueno, pues esto genera grandes problemáticas, no nada más en nuestro país, pero bueno, aquí ahorita es donde lo estamos viviendo. Y bueno, además de que los grupos cada vez más difundidos de lo que se ha llamado LGBTTIQ, pero que son 52 denominaciones imposibles de aprender, que están luchando por sus derechos y que cada uno tiene su bandera y su pliego petitorio, y bueno, pues esto se vuelve, pues digamos, un caldo de cultivo que los maestros tenemos que manejar. Ante esto, hemos tomado como herramienta los textos de un venezolano que que radica en la Universidad de Harvard, que se llama Fernando Reimers. Él tiene varios textos. Es una persona de estos investigadores que se va a las universidades y les va preguntando a cada uno de los actores, pues como qué piensan, qué soluciones pueden tener. Y entonces él lo que propone a través de su trabajo son políticas inclusivas, que es lo que hemos estado tratando de hacer en la universidad. Mejora de los servicios de salud mental. También hemos tenido campañas y proyectos de salud mental. Mejorar los espacios de innovación y emprendimiento para que los jóvenes vayan encontrando ahí como, digamos, lo que ahora le llaman estas especies como de caldos de cultivo, como zonas donde se van dando lo que después van a ser como sus empresas o sus proyectos de investigación. Y bueno, finalmente, integrar a los jóvenes a las soluciones, porque nosotros pudiéramos hablar desde fuera, pero la idea, como ya lo había dicho el maestro Hugo, es hablar con ellos y empezar a hacer como estos puentes entre todos los personajes que convivimos en lo que sería, en este caso la UNAM, pero en general en las instituciones, lo que serían los diferentes roles, los diferentes actores de esta educación. Y bueno, pues eso es lo que yo quiero presentar como introducción de este trabajo. Como les decía,
tratamos de simplificarles lo más que se puede todo el trabajo que ustedes como tutores van a hacer para que no pierdan tiempo entregando 50,000 tareas, sino una sola hoja o 2 hojas. Bueno, eso es un solo documento con 3 apartados donde ustedes van a recopilar principalmente como las rutas de acción, como las herramientas a este tipo de problemáticas. Y bueno, pues con esto, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta y si en caso de que no haya, le daría la palabra al maestro, Hugo. No veo preguntas en el chat. Si quieren alguien hacer su pregunta, ya sea escrita o si no, damos paso al maestro. Bueno, entonces damos paso. Maestro Jorge Hugo, adelante. Gracias, doctora. Pues ahondando un poco el gran trabajo que ustedes tienen como tutores y el papel fundamental que hacemos día a día dentro de nuestras aulas y precisamente en nuestros planteles, tengo una pequeña presentación simplemente en el cual resalto ciertos puntos que pueden servirse o ser de utilidad para ustedes que sean como herramientas para el desarrollo de su trabajo o que sepan todo lo que se ha generado en la universidad y que tenemos al alcance para brindar precisamente nuestra acción en lo que estamos hablando que son actos de prevención. Bien lo señala y hoy estoy tomando en cuenta la gran violencia y la escalada que hemos observado en diferentes planteles de distintos niveles. Desgraciadamente estamos hablando que en el CCH Sur pasó una tragedia, pero también hemos visto eventos de escaladas que se han atendido y que hemos estado mesurando y hemos estado atendiendo para establecer estos protocolos y estas formas de actuación que tiene que tener la propia autoridad ante la ocurrencia de los eventos, pero también darnos cuenta que la participación de todos los sectores y principalmente el papel que podemos manejar como tutores es de gran importancia en la forma de identificación o en la forma de tratamiento. Cuando nosotros hablamos de la prevención de la violencia, principalmente tenemos que partir de cuál es el objetivo o cuál es la finalidad de esta prevención. Estamos hablando con una comunidad de jóvenes, jóvenes que están en un proceso de transición, que tienen temas respecto a la identidad, cómo se están formando y tienen una alta vulnerabilidad a todos esos elementos externos que tienen por redes sociales, por amistades, principalmente por familia, y pueden llegar a tener cierto permeo en cuanto a su comportamiento o en cuanto a su desarrollo de todas estas incidencias que le van marcando. Y esto lo sumamos a lo que puede tener aquí en la propia escuela, con las presiones académicas, con estas adaptaciones sociales, o, ¿por qué no?, hasta en una incertidumbre laboral. Vamos a hablar de todos estos temas que esta comunidad tiene y pueden ser sumadas a todas estas problemáticas, como hoy lo vemos que un gran tema de preocupación, que es la salud mental, que es la violencia y las adicciones que se están dando en los planteles mismos y a los que están envueltos estas juventudes. El tutor, ¿qué es importante y cuál es el rol? Yo creo que es un parteaguas. El tutor es aquella persona que va a ser la figura de confianza y la guía más cercana que va a tener la escuela con el estudiante, para que precisamente esta sea la persona que los pueda ver, estar en contacto con ellos
y de primera mano detectar si hay algún cambio de conducta o un rendimiento que probablemente uno no se da cuenta porque o ya lo normalizamos o simplemente estamos distraídos o estamos muy entretenidos en nuestras actividades o situaciones diarias y dejamos a un lado de ver precisamente a este joven que está en pleno desarrollo y no hemos identificado factores. Al tener este puente y al ver estos datos que pueden ser alarmas tempranas, puede ayudarnos a cambiar el curso completamente del desarrollo o intervención de estas juventudes. ¿Por qué lo vemos? Las problemáticas en verdad que tiene nuestra comunidad hoy en día sí están enfocadas a salud mental. La salud mental, recuerden que no es un esquema visible o que hay una crisis. Debe de tener hasta mínimo una actuación, un cierto roce, o puede explotar nuestro propio estudiante en síntomas como ansiedad o estrés, ya sea por sus actividades personales, por la propia estudio, calificaciones o ver la problemática que tienen sus entornos. Puede presentar signos de depresión y esta depresión va desde un aislamiento hasta tener actos de no poderse identificar, de no poderse relacionar o simplemente nosotros creemos que no quiere estudiar y que esta persona prefiere estar fuera cuando probablemente ya tiene o hay una pérdida de interés en el desarrollo o la actividad académica que estamos haciendo. Y pues, un tema de gravedad que se debe de atender, y solamente yo lo voy a tocar muy somero, porque eso es algo que tiene que ver los especialistas en salud, es cuando ya hablamos de temas, cuando existen situaciones de autolesión o poder hablar de hasta un suicidio. Estas situaciones o estos escenarios a los cuales están inmersos y que pueden mandar mensajes, los tenemos que estar identificando o tener un primer acercamiento para poder tener este acompañamiento y poderlo canalizar. Ustedes tal vez no son las personas que van a atender toda la dinámica o contener la crisis, pero por lo menos vamos a tener estas herramientas para saberlos identificar y poder canalizarlos a las áreas correctas o poder aplicar estas primeras acciones que puedan ayudar y pueden cambiar completamente la conducta de un joven. Luego, vamos a hablar de enfoques de conductas de riesgo, ya riesgo que puede tener implicaciones físicas y que puede ser tanto el consumo de sustancias, alcohol, drogas, que son a los que también se encuentran y tienen mucho acceso los jóvenes. O podemos hablar hasta poder de trastornos alimenticios o situaciones en donde ellos mismos se ponen en riesgo al transitar por rutas catalogadas como peligrosas o simplemente llevar o tener conductas de distracción y ponerse en situaciones de riesgo. Y eso lo vemos muy seguido cuando van caminando con el celular, cuando van con sus audífonos o cuando cuando llevan ropas de marca y se van poniendo ellos creyendo que no les va a pasar nada, pero están más distraídos en sus dispositivos que en sus entornos. Y eso los puede poner una conducta hasta donde pueden salir lesionados o hasta situaciones mayores. Este enfoque de la violencia, como bien lo trataba de enfocar, precisamente tenemos la violencia psicológica, que es constantemente la tenemos, y la tenemos muchas veces por los pares. Hay acosos, y el acoso no simplemente lo vemos como un aspecto al académico, no, vamos a hablar con una serie de personas que pueden encontrarse en los planteles, encontrarse en los trayectos y desgraciadamente muchas ocasiones desde el círculo cercano familiar. Podemos tener también temas de hostigamiento, este tema de bullying que se da inclusive entre ellos mismos, y hoy en día tenemos un ciberbullying o lo que conocemos como la funa. Hay muchas personas, muchos estudiantes que al tener estas prácticas y ser objeto
ya no quieren participar o simplemente ya los funaron y ellos sienten en verdad un ataque que les llega a destruir y hasta les llega a perder toda la confianza o esta forma de socializar dentro del propio plantel por aspectos que se están dando en un mundo totalmente de redes sociales y no así de manera personal. Luego podemos llegar a la violencia física, con las peleas, con las agresiones, con estos ataques que se llegan a dar, violencias de género, que son las relaciones de parejas, o las violencias intrafamiliares, que son las que se originan desde casa. Debo decir que como aspecto ya de una generación que sale y es resultado de la pandemia, en la pandemia con este confinamiento se elevó mucho el índice de lesiones, el índice de actos de violencia, índice de violaciones, y todo se daba en la casa. Entonces, estas generaciones que se aislaron, estamos hablando de unas juventudes que de repente estaban en preparatoria y regresaron ya teniendo a la mitad de la carrera en trabajos en línea, o que se encontraban en secundaria y probablemente la preparatoria la saltaron y de repente ya están en un aspecto social completamente distinto, en un ámbito ya sea de bachillerato o ya sea de licenciatura, que comienzan a tener un bombardeo y no tuvieron un crecimiento normal con las características que probablemente todos nos desarrollamos en algún momento. Y esto les llega a expresar con mayor cercanía todas estas ideas que tienen y pueden llegar hasta tener o autoinfligirse ciertas lesiones. ¿Cuáles son las señales de alerta que debemos de tener en nuestros estudiantes? Nosotros como tutores tenemos que ver esos cambios académicos. Si tenemos o observamos que hay un bajo rendimiento inmediato o comienza a haber faltas al propio plantel, tenemos cambios de conductas, de la emoción, comienza a retraerse, a aislarse o explotar con el simple hecho de cuestionarle cualquier cosa. Comienza a tener aspectos desalineados precisamente o comentarios ya de un tono que ya no es una burla y probablemente también tenemos que evolucionar y cambiar a esta nueva estructura para estar más alertas de lo que nos está diciendo las comunidades y las juventudes. Y cambios físicos pueden tener cambios de peso o precisamente ir demostrando ciertas lesiones, ciertas caídas o van poniendo pretextos de que son objeto de accidentes porque no quieren o no pueden decir todo lo que les está ocurriendo o ellos lo que se están haciendo. Sobre este punto y adentrándome simplemente muy rápido a lo que tiene que ser una primera contención de un auxilio psicológico. Nuevamente repito, este es un tema que se puede profundizar, este es un tema que los especialistas, los psicólogos, los psiquiatras, todas estas áreas de contención que también estamos trabajando porque también interviene mucho de trabajo social para ver cuáles son los entornos o saber cuáles son los objetivos que provocan este cambio o estas situaciones de contención emocional, lo pueden profundizar. Yo simplemente me aboco de lo que he tratado de ver y lo que he visto en las diferentes mesas o acercamientos que tenemos con los propios jóvenes, es de que en verdad ellos están pidiendo que se les ponga atención y muchas veces es solamente quitarnos todas estas vendas que llegamos a tener o dejarnos de posicionar como académicos, abrirnos como persona e inmediatamente empezar a escuchar a los propios muchachos. ¿Qué sí podemos hacer? Darles seguridad, decirles que el aula o este espacio en donde podemos hablar
es privado y es seguro para ellos. Hay que escucharlos, no hay que juzgarlos y hay que ser empáticos. El empático no es darle la razón. El empático es decir que estamos escuchándolos, que estamos ahí para ayudarlos y que vamos a entender lo que nos expresan y lo que nos trata de decir. No nos vamos a proyectar, no voy a tratar de juzgarlos ni por la apariencia ni por su lenguaje. Tengo que ver precisamente esta forma de cómo comunicarme con ellos. También eso me da oportunidad a poder hacer preguntas abiertas. Si ellos les cuentan y se quedan callados, es que probablemente tienen miedo o no quieren contarnos más hasta que nosotros les estemos insistiendo, pero no les podemos decir como un cuestionamiento, porque en ese momento los asustamos. Tenemos que preguntarles, hacer que ellos voluntariamente se abran y nos cuenten. ¿Quieres decirme más? ¿Tienes algo particular? Todas las veces que quieras estoy aquí. Tal vez ese es el lenguaje que les puede ayudar para tener este acercamiento y esta empatía con la propia comunidad. ¿Qué no debemos hacer? Y muchas veces ese es el gran error que cometemos, minimizar sus problemas. Automáticamente decimos, no es para tanto, o este problema no es un problema, a mí me ocurre algo más, o yo a tu edad me pasaba de esta situación. No, recordemos que para ellos es importante este tema, y entonces no lo debo de minimizar, no debo de dar un consejo simplemente por darlo. Cálmate, no pasa nada, esto ya, la vida es así. No, en verdad, tenemos que dar estos acercamientos que nos van a permitir tener este lenguaje o este canal de diálogo, que es lo que se está buscando, para que tenga mayor apertura el propio joven. Y lo principal, prometer confidencialidad. Uno tiene que decir que hay límites. ¿Y los límites cuáles son? No somos curas. Nosotros no tenemos que guardarnos el secreto. No hay un secreto profesional. Eso es con los psicólogos. Eso ya es a término médico. O de acuerdo a las religiones podemos entrar en otro aspecto. Yo digo que en la calidad de tutor es escucharlos, pero decir, si hay algo que yo veo que ya pone en riesgo tu integridad física, emocional, o es más allá de otros temas de mayor gravedad, ahí sí podemos darle vista a las autoridades competentes para que estos se alerten y puedan atenderlo y abordarlo con una mayor prontitud. Si no, no podemos estar divulgando para lo demás porque sí nos interesa ganar su confianza. Su rol en la detección es importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer como tutores? Identificar las señales de alerta, estar muy presentes que cuando ocurran alguno de estos factores, identificarlos, acercarnos con ellos y de forma con una escucha activa, evaluar la gravedad y con esa evaluación tenemos que tasarla. Hay un riesgo bajo, un riesgo medio, hay un riesgo inminente. Va a ocurrir algo que también tengo que hacerlo. Y lo principal, ya una vez que ubiqué esto, no actuar solo. No estamos solos. Ustedes en verdad no tienen toda la carga. Pueden allegarse a las autoridades que ellas ya tienen toda la estructura y se han estado capacitando de una forma constante para poder abordar todos los eventos en la forma que se van ocurriendo y de una mayor celeridad y de una mejor eficacia. Vamos a informar a nuestra coordinación, vamos a informar a nuestra jefatura de departamento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para qué? Para que con ellos podamos canalizar a la persona o al estudiante con el profesional adecuado. A lo mejor es una cosa de que tiene que hablar con el trabajador social y pedir solamente una orientación. Tal vez es un tema que lo tiene que atender un psicólogo. Y un psicólogo no con aspectos clínicos, tal vez con aspectos de contención, tal vez con aspectos de restauración. O si es mayor aún, lo tiene que ver un médico, psiquiatra, para tratar estos temas o estos síntomas que llega a presentar. Pero siempre
mostrando empatía. Como tutores, en verdad, contamos con diferentes apoyos por las temáticas y por todo el formalismo y todo las figuras que se deben de echar a andar. El Departamento de Psicología o Orientación Educativa tiene un peso precisamente en este trabajo con los jóvenes. La trabajadora social, la coordinación de tutorías, el propio servicio médico y hasta, ¿por qué no? Siempre batallamos y siempre culpamos y no entendemos al mundo de los jurídicos. Y yo soy muy estricto y también soy muy reacio con ellos, no obstante que salgo de ese lado, pero la responsabilidad no tiene que ser solamente de carácter punitivo, sino que también tenemos que ver esta forma de identificación y esta forma de poder tratar al estudiante cuando llega a tener esta conducta y se puede reencauzar el tema. Y lo principal y que muchas veces desconocemos, en todas las escuelas, en todos los planteles, hoy en día ya hay una figura que está denominada como enlace o responsable de atención a la comunidad estudiantil, o se le conoce con la denominación RACE. ¿Qué es esta figura? Es un profesionista, un responsable en cada entidad, al cual se ha estado dotando de diversos conocimientos para que él tenga toda la batería de atención a las problemáticas estudiantiles y a la identificación temprana para poder abordarlos de una mejor forma sin que se escale, sin que explote un tema. Entonces también a él nos podemos acercar y él inmediatamente ya tiene los datos de contacto, ya sabe a qué áreas centrales darnos intervención y va entrando toda la caballería universitaria para atender el propio tema o vamos canalizándolo a las diferentes instancias. Son estas áreas las que pueden trabajar con ustedes y para ustedes en este trabajo de orientación precisamente y acercamiento. Si se fijan, estoy hablando mucho de prevención, porque realmente nuestro papel como tutor es eso. Las estrategias de prevención en el aula, vamos a tener actividades proactivas. Todos tenemos que aprender en cierta medida formas para tener manejos de estrés y tener habilidades socioemocionales. Y es sano promocionarlos, pero también es sano cursarlos y es sano tenerlos. Para poder brindar una mejor orientación, también nosotros tenemos que tener claro y tratarnos de hacer o descargarnos de todas esas problemáticas que llegamos a tener de nuestros tutorandos y también de nuestros problemas o de nuestra situación diaria. Tenemos que hacer este manejo y enseñarles a cómo poder afrontar las situaciones del día a día. Tenemos que desarrollar más dinámicas de integración y cohesión grupal, fomentar en los planteles, y hoy en día se va a intensificar estas actividades de acuerdo a las indicaciones del señor rector. Va a haber muchas charlas sobre salud mental. Tenemos todo un reconocimiento y un ejercicio de años que se ha hecho en materia de violencia de género, pero principal, se está haciendo una revisión de protocolos, pero también creo que tenemos que tener una actividad coparticipativa, que es en el uso responsable de redes sociales. La verdad es que crecimos, o hoy en día los jóvenes crecen a una velocidad que a nosotros no nos tocó. Probablemente unos teníamos acceso a otros servicios o teníamos acceso a ciertos ejercicios recreativos, pero hoy en día ellos desde el dispositivo tienen un acceso al mundo y muchas veces ese mundo no está controlado y no está supervisado. Y ellos están haciendo identificaciones a su criterio o al criterio de sus amigos o al criterio de su propio círculo.
Es algo que se está viendo y nos desarrolló muy bien la doctora Ana en el momento de decir, por ejemplo, como estos grupos. Estos grupos en verdad no se conocen físicamente, esos grupos se contactan a través de redes sociales y estas redes sociales van creando comunidades y van creando pensamientos y van creando ideologías en las cuales cuando las materializan pueden llegarse a generar mucho daño. Aquí hablamos del lamentable hecho que ocurrió en el CCH. Es algo que nos pega. Yo diría, es algo que tocó a la comunidad universitaria en dos aspectos. Uno, en nuestro alumno que perdió la vida, pero por el otro lado también tenemos un alumno que demostró problemas sociales, problemas de carácter socioemocional, que también algo lo detonó y algo lo llevó a actuar de esa manera. Y es parte de nuestra comunidad que se tenía que revisar y en su momento continuar. Esta persona ya había sido detectada, esta persona ya había estado en tratamiento. La familia no le dio seguimiento. No sabemos. Hay un mundo y hay muchas especulaciones. Realmente la cercanía o el proceso jurídico es el que nos va a dar la verdad jurídica, pero lo que sí está ocurriendo en nuestras comunidades es alarmante. Tenemos que tener siempre una conducta de respeto y confianza desde el principio. La mejor intervención que podemos hacer es la prevención. Puedo estarme yo sentado aquí y créanme que les puedo contar cómo aplicar los miles de protocolos, cómo tener las mejores intenciones en la forma de preparación, en la forma de actuación o en la manera de regresar o restablecer a la normalidad. Pero yo siempre he enfocado a que la prevención es la mejor opción para no llegar a actuar ante un evento. La resiliencia y la salud mental, como decíamos, hay que promoverla. Promoverla siempre con un enfoque positivo. Esto es promover una autoestima, promover un autoconocimiento. El decirle que pedir la ayuda es algo bueno, no tiene que darle pena ni ser algo que nos haga menos. Siempre es bueno y uno nunca puede hacerlo todo solo. Hay que normalizar el hablar de las emociones. Nos han creado y nos han hecho desde las casas, desde la familia, desde desde nuestro desarrollo o núcleo principal, el decir que los hombres no podemos hablar de los sentimientos porque entonces no nos estamos desarrollando como espera la sociedad. Eso no. O sea, creo que sí tiene que haber un nuevo paradigma, tiene que haber una forma en cómo hoy en día nos tenemos que tener una gran apertura y poder expresar lo que realmente nos está incomodando y escucharlos nosotros como desde parte de el tutorado. Luego podemos ver entre este equilibrio de la vida académica, lo que nos compete como parte o tener nuestra actividad dentro de la universidad y estas partes o estas cargas emocionales. ¿Qué recursos yo les puedo tener? Adjunto y creo que también se va a subir a la plataforma, hay una serie de infografías, una serie de herramientas que tiene la universidad a las cuales ustedes pueden acceder. Esta es simplemente una muestra. Si se meten a estas direcciones, van a poder descargar un manual de prevención y de seguridad universitaria. Es precisamente un instrumento que se encuentra condensado, el cual les puede dar acceso a todos los protocolos que tiene la universidad, a recomendaciones en temas de autocuidado, en temas de protección civil y también podemos ver videos que se trabajaron el año pasado precisamente en lo que fue la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, cuando realizamos una serie de conferencias que se llamó Banco de Buenas Prácticas. Este Banco de Buenas Prácticas
se invita a todos los planteles y cada uno de los planteles contó lo que ustedes han implementado como escuela, ha funcionado y son modelos que se pueden replicar para otras escuelas. Vamos a hacerlo entre pares. Entonces, ese banco también nos da buenas ideas y buenas formas de cómo actuar ante estas ocurrencias. Separo mucho porque el manual de prevención nos habla de todos los protocolos en general, protocolos en materia de protección civil, protocolos en materia de seguridad. Hay que separar. El protocolo para identificar y actuar ante riesgos de autolesión y suicidio es muy particular. Ese sí de hecho anda todo un mecanismo, tanto de cómo pueden tener los responsables de salud mental en los planteles, como también poder identificar los diferentes niveles en los cuales se dan las alertas, mensajes, notas, llamadas, ciertas conductas, y nos va dando una tabla que uno a simple vista podemos saber si podemos intervenir o no podemos intervenir. Todas estas campañas de salud que hace la Dirección General de Atención a la Comunidad, que pueden ser consultables precisamente en esta liga. ¿Qué otras herramientas podemos acceder como tutores? Pues hablamos precisamente de todos estos cursos que se dan en capacitación, y esta parte de capacitación es principalmente recomendaciones de autocuidado, capacitaciones en materia de protección civil, en materia de primeros auxilios, tanto a nivel básico como avanzado, uso y manejo de extintores. ¿Por qué? Porque sí puede haber incidentes, no todo es de carácter físico, hay situaciones naturales o pueden ser provocadas que las tenemos que atender. Lo que todos sabemos y estamos acostumbrados aquí principalmente en la zona metropolitana, que son estos ejercicios o estos simulacros que se están dando, y el que sabemos que es el de sismo. Dadas las nuevas circunstancias y dado las nuevas grandes alertas que ha surgido en las últimas semanas en la universidad, y aquí sí quiero aprovechar este espacio para decir que de todas las alertas y falsas, y debo repetirlo así, falsas amenazas que se dieron en los planteles, ninguna fue cierta. Créanme, ninguna fue cierta. Y tan es así que de todas las investigaciones y de todas las denuncias que se han presentado, ya hay 2 personas que fueron localizadas y que ya la propia fiscalía está llevando a cabo las investigaciones y están siendo requeridas para que respondan precisamente de estos ejercicios. Y eso nos dio un pie a que teníamos eventos, pero no sabíamos cómo actuar. Y entonces, parte de esta mejora del manejo de protocolos es hacer y empezar a diseñar ya simulacros para saber cómo podemos actuar ante estos eventos, y no necesariamente sea nada más por el de sismo, sino que tenemos muchas herramientas para cómo ejercerlo. ¿Cómo se puede hacer un primer auxilio psicológico? Y también es algo que recomiendo para aquellos que les guste la emoción extrema. Están estos cursos de búsqueda y rescate, que es llegar precisamente a trabajar con los binomios, trabajar en estas formas de cómo puede haber un evento, una catástrofe, y saber cómo podemos tener estas líneas de comunicación, o principalmente estos primeros acercamientos en zonas de desastre. Estos cursos no son para que ustedes reaccionen. Estos cursos son para que tengamos las herramientas y el conocimiento, y lo primero es decir, no intervenir. Y si tenemos que hacerlo, ya sepamos cómo hacerlo. Hay gente especializada para tratar estos temas, porque sí hay una responsabilidad, y principalmente la primera recomendación es: no te pongas en riesgo tú para ayudar a los demás. Tenemos que estar nosotros bien para poder ayudar a la otra gente. Luego, en problemas ya de seguridad, en los cuales puede ocurrir en nuestros planteles, podemos acceder a diferentes líneas o diferentes herramientas que nos va a ayudar y nos van a atender de una forma inmediata las áreas de seguridad que tiene la propia universidad. Por un lado, tenemos la línea de reacción Puma.
esta línea de reacción Puma es un teléfono precisamente de emergencia. Esta emergencia, todos los que están en la zona metropolitana, y debo de decirlo, no es que en las zonas foráneas no sirva, sino que ahí sugerimos que tenga un teléfono más directo para que pueda tener una reacción más inmediata al que estamos ofreciendo aquí en la zona o en la zona metropolitana. Pero la idea es esta, es que yo pueda hablar por teléfono, haya una persona que me conteste, que funcione las 24 horas, los 365 días del año y pueda tenerme la recepción de las denuncias que yo quiera hacer hasta de forma anónima. No necesito yo identificarme ni dar mayores datos, sino lo que quiero reportar. Por otro lado, tenemos nuestra central de emergencias, que nuestra central de emergencias es como el 911 de la UNAM. Es en donde vamos a captar todas estas llamadas y vamos a canalizar a las áreas, ya sea de seguridad, áreas operativas al interior de los campus. Y cuando hablo de los campus es cualquier campus universitario, o si es necesario y la persona se encuentra fuera, pues la vamos a canalizar con el sector. Ahí ya no podemos estarle dando un seguimiento como el que hacemos con nuestro personal, pero por lo menos se canaliza para que tenga una atención más mediata de lo que puede ocurrir ya una vez que la persona llamó o activó cualquier botón o teléfono de central de emergencias. Los botones de emergencias, aquí yo lo quiero manejar en dos aspectos. Dentro del campus universitario, dentro del campus central, gozamos con botones de emergencia que son de color naranja. Ya sustituimos los viejos postes amarillos, que los postes amarillos solamente eran un interfón y muchas veces tenían una luz que nos servía como alerta. Y ahora tenemos estos grandes postes de color naranja que tienen tres particularidades. Uno es el botón, uno es este interfón que tiene de comunicación, pero lo principal, tiene acceso a una cámara en donde de forma inmediata nos focaliza, nos ubican con la persona que estamos tratando y si es necesario comienzan a dar las pistas de los alrededores en lo que llega los servicios de emergencia y están localizados de una manera en que o si uno activa el botón en menos de 1 minuto y medio ya tiene que haber una unidad de seguridad ahí apoyándolos en donde estén localizados estos botones. Los teléfonos amarillos, que son los que vemos dentro de nuestros edificios y que podemos activarlos, y lo que estamos fomentando hoy en día. Hay una aplicación que es compatible tanto en iOS como en Android, que es la aplicación SOS. ¿Qué es esa aplicación SOS UNAM? Es un botón de emergencia móvil que yo lo voy a activar y me va a contactar con la central de emergencias. Y en la central de emergencias, ¿por qué me va a contactar? Porque si estoy dentro de cualquier campus universitario, yo me encuentro en Acatlán, yo estoy en Aragón, yo estoy en un CCH, yo estoy en una prepa, es más, estoy en una foránea. Lo va a recibir la central de emergencias y la central de emergencias se va a poner en contacto con las autoridades del campus, va a reportar la incidencia y va a activar estos servicios de atención. Esa es la aplicación SOS. Y si yo me encuentro en la ciudad o yo me encuentro fuera del campus universitario, lo vamos a canalizar precisamente ante las instancias de la coordinación territorial o de Policía de Seguridad Ciudadana. Y ya para que ellos puedan brindar estos primeros auxilios. Pero ya tenemos una aplicación que le hacemos y que le hemos difundido hacia nuestra comunidad y pueden hacer uso. Desgraciadamente, y debo decirlo, muchas veces lo hacemos en nuestras gacetas, muchas veces lo hacemos en nuestros comunicados, pero nuestros jóvenes no la conocen. Nuestros jóvenes dicen que no leen las gacetas, dicen que no leen los comunicados. Entonces hay que estarlos invitando a decir que tienen estas herramientas para que precisamente hagan uso de ellas. Esta es una parte, ya casi acabo, pero esta es una parte de la que sí me toca tratar mucho, que es la escalada cuando se da
no se da una contención a estas problemáticas. Y aquí quiero hacer un parteaguas. Hay movimientos que ya están hechos para activar, dañar o lastimar. Esos tienen otros intereses, esos están elaborados con otros personajes y esos no los voy a tocar en el tema en esta presentación. Lo que yo quiero hablar es de estos movimientos, de estos jóvenes que fueron objeto de violencia, que dieron ciertas alertas tempranas de que necesitaban o estaban pidiendo ayuda, no fueron escuchados y lo único que encontraron es que alzar la voz, al hacerse presentes, a imponer su pensamiento y sus ideas, muchas veces les llega a escalar a tener manifestaciones ya no pacíficas, sino ya con un fin precisamente de daño al patrimonio o precisamente de tratar de lesionar o tratar de dañar a las personas que no piensen igual a ellos. Esta tensión, cuando no se da oportuna, puede escalar y puede llevar a incidentes mayores. Y son los que hemos visto. No todas las marchas son buenas. Las manifestaciones sí. Ojo, todo mundo tiene derecho a protestar. Todo mundo tiene derecho a manifestar. Y lo podemos hacer. Y de hecho la universidad nos enseña a que precisamente tengamos un pensamiento crítico. Lo que no nos permite la norma es hacerlo de forma violenta. Es hacerlo de manera ya anónima y tratando muchas veces de forma individual o de manera colectiva, imponer lo que queramos. Eso es lo que no se permite. Eso es lo que se sanciona. Y vemos estos movimientos y vemos estas grandes marchas y hay un sinnúmero de personajes. Hay muchas personas que están precisamente en ese derecho de manifestarse y expresarse. Pero hay muchos que simplemente lo que buscan es romper la ideología, romper esa protesta, dañar. Eso es lo que tenemos que hacer en una escalada. Por último, sí, decirle a los tutores y nuevamente repetirles, ustedes son una pieza fundamental, clave en el apoyo del estudiante. Hay que hacer muchas actividades de estos semáforos para tener esta detección temprana que puede ayudar a los propios estudiantes en todos los niveles. Ustedes no están solos, tienen toda esta red de apoyo y acérquense a su escuela, acérquense a sus jefaturas de departamento, pregunten qué son los servicios que tiene, por si tenemos alguna falla dentro de las propias entidades y no hacemos llegar todo este material, preguntemos a nuestros cercanos y tal vez ellos nos puedan decir en dónde podemos tenerlos o la persona idónea que conoce este conocimiento, quién es el RACE, por ejemplo. Y por el otro lado, tener esta actividad y esta actitud de la prevención la vamos construyendo todos los días. No es una actividad que se haga sola, no es una actividad que la haga una vez a la semana, es un día a día, es una forma constante, pero es gracias a ello que podemos mejorar y que podemos poner esta prevención y evitar las violencias de nuestra comunidad. Que si allá hablamos de actos de violencia, vamos a tener muchos ejemplos que hemos tenido dentro de la propia universidad o muchos ejemplos que hemos visto en escuelas hermanas que hoy en día no queremos que se repliquen. Como bien lo señalaron, hoy en día la violencia es un factor y es un fenómeno que está ocurriendo a nivel general. Y las escuelas estamos inmersas en esta sociedad. Y desgraciadamente tampoco nos eximen y nuestros entornos influyen mucho de cómo también nos vamos desarrollando. Veamos que no es lo mismo la violencia que ocurre en el norte del país que en el occidente del país.
y también la que estamos ocurriendo en el centro. Pero tenemos que atenderlos porque las escuelas ya cambió la exigencia. Antes decíamos que éramos escuela y nuestro deber era educar. Hoy en día también es proteger. Hoy en día también es cuidar. Hoy en día también es tratar de asegurar que nuestra comunidad tiene que tener condiciones al interior de cuidado en su salud, cuidado en su estado emocional y también en su patrimonio. Es una obligación que tenemos al tener nuestra comunidad precisamente en nuestras aulas. En verdad, por mi parte, quedo abierto. Estos son mis datos. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran, ya sea en este apartado de preguntas, si nos dan permiso o si quieren ponerse en contacto en correo o de forma telefónica, quedo de ustedes. Por mi parte, doctora, pues al contrario, agradezco esta oportunidad y ustedes dicen, ustedes indiquen. Perdón, no reactivé mi audio. Pues muchísimas gracias por su participación y la idea es exactamente lo que dice. Tenemos violencia en diferentes espacios y hay que ir erradicando esas, o sea, desde la violencia en el aula, la violencia en el entorno escolar, la violencia de los medios. Voy a compartir con ustedes un documento que ya lo puse ahí, pero de todas maneras lo quiero compartir de manera para que ustedes ahorita lo puedan ver. No sé si ya lo pueden ver. Sí, ya se ve. Violencia y convivencia escolar, factores determinantes y agentes involucrados. Este documento no está en la plataforma, a diferencia de los otros. La infografía que decía el maestro Hugo sí está en la plataforma y también están las formas de evaluar y también está el silencio de los adolescentes, que es un texto muy interesante sobre cómo se va dando la dinámica entre los estudiantes y la reacción de las autoridades. Este otro texto, que es del Congreso de 2019 del del Consejo de Transformación Educativa, se llama Violencia y Convivencia Escolar, Factores Determinantes y Agentes Involucrados. Y ahorita que el maestro estaba narrando todo lo que va sucediendo, hay una parte que quiero que ustedes revisen y es una parte que tiene que ver con el ciberbullying y la ciberviolencia, que es parte de lo que nosotros en este momento estamos viviendo. Y entonces, la autora Lucas Valerio, que es la doctora con la que hicimos la investigación en las escuelas secundarias, ella maneja que hay diferentes tipos de roles. Entonces, en otro texto encontramos que había un dominado y un dominador. O sea, hay una persona que es la que perpetra la violencia y la víctima, o sea, el dominado. Entonces, hay un dominado y un dominador y pareciera que ahí se acaba la violencia. Y no, o sea, tenemos un dominado, un dominador y un provocador. ¿Y quién es el provocador? Puede ser alguien del contexto de la misma escuela que quiere ver pelear a los otros. Esto que suena así como muy descabellado, ¿cómo puede ser que alguien empiece a armar un chisme? Oye, es que él dijo que tú. Y bueno, ya hay tres roles. El dominado, el dominador y un provocador que va a empezar a generar un ambiente de violencia. Y ahí es donde nosotros podemos incidir porque podemos ir desarticulando este clima de violencia que se encuentra en las escuelas. Él dijo que tú eras así y así y asado, y entonces el otro se enoja. Y entonces, si ustedes se fijan, tenemos jóvenes con
las emociones a flor de piel, que caen en estos engaños por parte de estos provocadores, pero a veces los provocadores, como en el otro texto que les manejaba yo, son los mismos medios que tienen estos grandes tentáculos de grupos de poder moviendo la violencia desde allá a distintas escuelas. Entonces estamos dominado, dominador, el provocador que puede ser interno, el provocador que tiene que ver con los medios y otro actor que seríamos tanto ustedes como tutores, nosotros como orientadores y el papel del maestro Hugo, que es como una especie como de coordinador del apoyo a los estudiantes. Y a mí esta parte me parece muy interesante de cómo la violencia se va naturalizando. Ya todo el mundo está acostumbrado a ver peleas en los anuncios, las noticias pareciera que se enfocan en los pleitos, que si ya fue fulanito de tal a tal lugar y ya dijo esto. O sea, tenemos como un culto a la violencia, como después hasta una necesidad de enterarme, a ver qué está pasando, a ver qué violencia están provocando por ahí. Y entonces nos volvemos como consumidores de esta violencia y esos consumidores demandan más contenidos y esto se vuelve una escalada de violencia. Y pues lo que vimos en las imágenes del 2 de octubre, pues es una de las consecuencias, no es la única. Otras de las consecuencias es que se va invisibilizando dentro del aula donde hay personas que ya no se atreven ni siquiera a mirar a otra persona. Esto lo vamos a ver mucho en la siguiente sesión, el día miércoles. Bueno, hay otra parte que les va a proponer la doctora Wendy para mañana, pero la sesión con la maestra Zoraida, donde vamos a ir explicando cómo un dominador controla varios sujetos dentro de un espacio y entonces es este poder oculto que nos dirá Bourdieu, este señor Bourdieu, que es un estructuralista francés, que nos ayudó mucho a hablar tanto de violencia simbólica como de estos códigos que se manejan en las escuelas, que son códigos que no se notan, pareciera que no están ahí y sin embargo ahí están y los podemos ver. Había un caso de una escuela argentina donde los niños estaban todos apretados en un patio pequeño y había un patio grande donde no había nadie. Y entonces ahí había un código que no podían pasar de un patio chico a uno grande porque alguien dijo que en el camino había un sujeto que los podía matar porque era alemán y los alumnos de esa escuela eran hijos de los que habían venido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, era un pavor pasar al otro patio y preferían estarse ahí apretados sin poder jugar, sin poder correr, porque no podían pasar al otro patio porque corrían el riesgo de morir, porque ¿qué significa un alemán? Bueno, pues un alemán significa la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, este es un código particular de esa escuela en Argentina, pero en general los códigos, estos códigos de violencia, de, como dicen ahora los jóvenes, que tienen que llevar ropa de marca a la escuela. ¿Cuándo se había visto eso? Cuando las escuelas eran espacios para aprender, para que después a partir de estos aprendizajes pudiéramos lograr como más igualdad, más equidad, más acceso al conocimiento, transformación de la sociedad. ¿Dónde están todos esos valores si lo que se está difundiendo en las escuelas es que lleves ropa de marca, te pasees por las islas o por, no sé, cada escuela debe tener sus espacios, su aeropuerto, tienen sus nombres específicos? Y bueno, entonces, ¿qué pasa con los sujetos que no pueden competir en estos espacios que da la escuela? Pues se empiezan a sentir invisibilizados, se empiezan a sentir desamparados y todo esto es lo que va siendo caldo de cultivo para violencias
cada vez más grandes. Entonces dice aquí hay hostigamiento, rechazo, aislamiento, discriminación, maltrato, intimidación. Y entonces esta normalización de la violencia va haciendo que muchas personas no solo no puedan manejar la violencia, sino que incluso, como dice acá, pasan a ser de ser las víctimas a ser los culpables de su propia victimez porque no se dieron a respetar, no saben darse su lugar, no saben defenderse, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ya lo que nos han dicho los autores desde hace muchísimos siglos, que la escuela debe ser un espacio para satisfacer la sed de conocimientos, nos dijo Rabelais. Erasmo nos decía que era para educar en artes y oficios. ¿Qué pasó con todo esto que les decía? Con todas estas sueños, con todos estos, estas demandas sociales que se habían convertido aparentemente en realidad en la escuela. Y bueno, pues aquí les dejo este texto. Yo de verdad se los recomiendo mucho porque da cuenta no nada más de una parte teórica de lo que es la violencia a través de esta revisión de autores, sino esta violencia a través de ir a ver lo que está sucediendo en las escuelas. No sé si ustedes saben, yo creo que no, pero yo estuve haciendo mi tesis de doctorado en las escuelas y lo mismo la doctora Eugenia Lucas en otras escuelas distintas. Y lo que hicimos en los textos fue juntar nuestra experiencia de cómo se estaba dando la violencia a nivel micro, porque son microsistemas, y a nivel macro. Y bueno, pues ahora vamos a dar respuesta a algunas de sus preguntas que estaban por aquí. Que Jesús Regalado nos dice que está muy contento de que haya protocolos de actuación y que tiene una pregunta para capacitación. ¿Existen simuladores de casos de violencia? Que si existen sería fabuloso. ¿Qué nos contesta usted, maestro Jorge Hugo? Hola, es una gran pregunta y también es un reto que hoy en día se está haciendo. Lo platicaba al inicio. Estamos todos acostumbrados a actuar bajo un protocolo. El protocolo es simplemente son las mejores guías para cómo actuar de forma unificada ante la ocurrencia de un evento. Y el simulacro que tenemos y hacemos es el de sismo. Pero cuando tenemos actividades o cuando tenemos protocolos, estos protocolos los tenemos que considerar en dos aspectos. Uno, que es el llamado protocolo de gabinete, que es el estudio. Yo tengo el impreso, el protocolo, lo voy a estudiar y como autoridad voy a aprender a cómo aplicarlo y voy a hacer esas mejores o esas prácticas, esos señalamientos. Pero también tengo que tener una versión en donde participe la comunidad y la comunidad también sepa qué papel él tiene que tomar ante la ocurrencia de este evento. Bajo ese tenor, se está diseñando ya que los propios protocolos tengan incorporados o en su momento ya se considere una calendarización de que se realicen ejercicios, simulacros o prácticas sobre los protocolos y se diseñen escenarios para que sepamos cómo actuar ante la ocurrencia de los eventos. Hay sistemas precisamente que nos van a permitir medir el tema de protocolo y actualizarlos a los mejores estándares hoy en día que se están manejando en nivel internacional en tanto aspectos de prevención como aspectos de seguridad. Y precisamente algo que tratamos de contemplar y que se va a trabajar con la Comisión Especial de Seguridad es adoptar en la medida que nos puede ayudar en la aplicación y en la preparación de escenarios y de protocolos, es precisamente un sistema de identificación que se conoce como un modelo Apple,
que es de forma interna, es de manera institucional, que a grosso modo este sistema está elaborado con parámetros de la ONU, que es Awarenesses, Preparedness, Emergency Logistics. Bueno, técnicamente es cómo tenemos que prepararnos, cómo tenemos que actuar ante una emergencia, cómo tenemos que hacer la logística de la actuación y precisamente cómo vamos a manejar los liderazgos o precisamente las, podemos decir, las líneas de mando ante un evento y la ocurrencia. Entonces, ahí, para acelerar todo este ejercicio, es que vamos a preparar calendarios y se van a hacer simulaciones y vamos a trabajar con las comisiones locales de seguridad para que se vaya fomentando este ejercicio. La idea es que no ocurra nada y es que en verdad nuestros planteles tengamos una vida académica, podamos desarrollarnos con normalidad y podamos tener no presiones. Eso es lo que buscamos en nuestras instalaciones. Pero si llega a ocurrir, que todo mundo sepa cómo actuar. Y con eso estamos haciendo, involucrando. Que tal vez como comunidad, a mí lo que me interesa es que exista un brigadista y que exista alguien que me diga, muévete a la derecha, muévete a la izquierda, no puedes salir por aquí, tienes que tirarte al piso, tienes que concentrarte en un punto, hay que desalojar el plantel, no lo sé, pero que haya una persona que me lo identifique y que yo sepa que a esa persona sí le tengo que hacer caso. Y esa persona ya va a estar capacitada y ya tiene un enlace con toda la autoridad precisamente para determinar sus actuaciones. Y sobre eso tenemos que estar midiendo los diferentes tipos de intervención y de reacción ante estos eventos. No toda la comunidad a lo mejor tiene que saber todo el protocolo, pero sí tener una versión universal, perdón, una versión que sea difundida y conocida por todos y que haya otra versión, ya que nos digan las autoridades cómo aplicarlos a profundidad estos eventos. Pero es uno de los retos que vamos a tener, que salieron desgraciadamente de explosión de amenazas falsas y darnos cuenta de que muchas veces los protocolos los tenemos, los conocemos, los difundimos, pero muy pocos los leen. Y entonces tenemos que aplicarlos y saber cuál es mi participación y saber cómo puedo operarlos en ese momento. Entonces, vamos a desarrollarlos. Bueno, hay otra pregunta de Ricardo Eliseo Aguilar. ¿Por qué no nos dan cursos de primeros auxilios psicológicos o algún otro asunto relacionado con violencia? Este módulo no tiene exactamente un curso de primeros auxilios psicológicos, pero les va a brindar muchísimas herramientas en las 2 sesiones que faltan. Entonces, vamos a tener una sesión que tenemos programada para el 15 de octubre con la maestra Zoraida Cermeño. Ella es de la Facultad de Psicología y entre las dos hemos rescatado mucho del material que se maneja en terapia del reencuentro para manejar, identificar vínculos, manejar las herramientas básicas para contener, para tranquilizar, como el contacto con la respiración, la observación del cuerpo. A veces no vemos el cuerpo, lo invisibilizamos y el cuerpo es un detector clave para la violencia. Desde alguien que va agachado, ese es como el primer indicador que nos dice que el chico necesita apoyo. Aunque diga que está bien, pero está así encogido, trae una cara de tristeza terrible, los ojos no le brillan, o sea, hay un montonal de cosas en las que nos podemos fijar que van a ser una especie de primeros auxilios psicológicos.
¿Qué vamos a hacer con el joven ya que lo detectamos, ya que ubicamos que este joven está requiriendo apoyo? Entonces, ¿cómo me voy a poder acercar? Ya el maestro les estuvo hablando de frases para poder conectar con él, cómo ir haciendo rapport, cómo dar confianza, prometer que todas las cosas van a estar en confidencialidad siempre y cuando, cabe aclarar, no esté su vida en peligro. Pero bueno, entonces, y también hay en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa algunas otras herramientas que trabajan con cómo enfocarnos para apoyar a los jóvenes. Tienen distintos nombres, pero podemos armar entre todos un gran paquete de herramientas. Les vamos a poner también en la plataforma, lo estamos apenas haciéndole los últimos arreglos, un taller también para la negociación. Yo doy en los talleres del COE, del Centro de Orientación Educativa, el manejo amoroso del conflicto, que son claves para la negociación, para ubicar incluso yo como involucrado, ¿qué papel estoy tomando? Según la teoría, hay como distintos roles. ¿Qué rol estoy tomando? Y desde ese rol, ¿qué posibilidades tengo de hacer que las cosas cambien y poder hacer una solución de los conflictos? Bueno, déjenme ver si hay otras preguntas de teoría, y después hay algunas otras dudas que tienen que ver con cuestiones logísticas. Entonces, por ejemplo, nos preguntan que por qué hemos cambiado las sesiones y teníamos programado el 13 y el 15, que es lo que viene en el documento original. Como les contestó la doctora Wendy, nos invitaron al curso de Cuidando al que cuida, que se llama Cuidémonos a quienes cuidan. Entonces es una invitación que se les está haciendo para que se integren a ese taller. Ahí lo pueden encontrar en el cuadrito de del chat, y que les actualicemos el cronograma. Y hablando de eso, sí tenemos la maestra Zoraida que está por ahí, y yo, que les estamos solicitando que nos dejen hacer una tercera sesión para darles esta gran variedad de herramientas el día jueves. El jueves es 16, no, sí, 16 de octubre. Entonces, les estamos solicitando si ustedes pueden aceptar tener una sesión de herramientas. Las herramientas, de todas maneras, las vamos a poner en la plataforma. Hemos hecho documentos, hemos hecho infografías para que ustedes puedan acceder sin que se carguen ahorita de información, tengan, a ver, ¿qué hago yo para analizar qué está pasando en mi grupo? Si hay un cuate que es el que domina a todos y todos los demás le obedecen. ¿Desde dónde? O sea, inclusive no nada más una actuación así, digamos, superficial, sino una actuación, entender de dónde viene, por qué alguien quiere dominar a los otros, y también por qué alguien se deja dominar desde la psicología. A ver, ¿qué más hay por aquí? Dice, ¿se afecta mi porcentaje de la asistencia si no me es posible acceder al taller? Bueno, ahí tienen que contestar las coordinadoras del diplomado. Si nos hacen favor alguna de las dos de responder esa pregunta, por favor. No afecta su asistencia si no pueden acudir. El diplomado está diseñado de inicio con las horas como se las habíamos marcado desde que se creó y se generó el diplomado. Hemos venido haciendo pequeñas modificaciones o grandes modificaciones
para poder abarcar un poco más y darles más elementos para que tengan ustedes y puedan trabajar de la mejor manera en sus sesiones de tutoría. Y por eso hemos hecho algunas modificaciones, ¿no? Pero las horas son las que vienen de origen y no habría ninguna afectación en su asistencia. Bueno. Quisiera leer algunos comentarios. La verdad se siente muy agradable ver corazoncitos y manitas así mientras hablaba el maestro y mientras estuvimos acá presentando los contenidos. Les agradecemos mucho la aceptación a este contenido de este módulo, que en este momento además es muy importante, es clave. Muchas gracias. Muchísimas más. Pero bueno, entonces voy a leer algunos comentarios que encontré por aquí. Gracias, doctora Ana Luz, muy amable doctora. No se escucha, pero creo que yo le contesté en privado. Parece que sí, se escuchaba, pero ya era la única que no escuchaba. La aclaración de que las infografías ya están en la plataforma. Está bien las estrategias, pero sin atención óptima resultan a veces inoperantes. No sé a qué se refiere Javi Pérez al decir esto de que están bien las estrategias, pero sin atención óptima. ¿De atención de quién? No queda claro su comentario. Si nos puede aclarar, por favor. Las incidencias de violencia deben erradicarse, más tratamiento, psicología, psiquiatría a los jóvenes, y hay 1 o 2 psicólogos para la comunidad de una escuela o facultad. Ciertamente a lo mejor no seríamos suficientes, pero no es nada más una persona que atiende. Si se fijan, lo que hemos ido mostrando acá son una serie de proyectos y de herramientas con las que se cuenta. No esperamos que 1 o 2 psicólogos por plantel atiendan a 3,000 o 4,000 estudiantes. Hay diferentes niveles de atención. Maestro Jorge Hugo, ¿me quisiera apoyar en esto, por favor? Sí, doctor, al contrario, hoy en día, y parte de lo que mencionó el rector en su comunicado y en recientes fechas, es de que precisamente la universidad va a hacer un esfuerzo para fomentar e impulsar este apoyo de salud mental. Hay una realidad. Salud mental, estamos hablando de la parte de los planteles en donde tenemos apoyo psicológico, pero tenemos una facultad, tenemos, eh, tenemos 2 facultades que tienen esas carreras también. Tenemos salud mental y en la parte de medicina, lo que es el área de psiquiatría. Tenemos todo este trabajo que se hace por el Comité Técnico de Salud Mental y estos trabajos auxiliares que están apoyando las facultades como Espora. Y aún juntando todos los esquemas, estamos saturados. Esto significa que hay en verdad una gran demanda y un verdadero problema en atenciones de esta temática. ¿Se debe de fortalecer? Sí, pero creo que también tenemos todos que tener claros cuál es el papel de la universidad y cómo podemos aportarla. El papel de la universidad es brindar esta contención, brindar la atención de la crisis, normalizarla y conducirla y canalizarla a las áreas que sí brindan una atención médica. Y esos son con los servicios médicos. Ya estamos hablando del Instituto Mexicano de Seguridad Social o estamos hablando de instituciones particulares. Y aún así la universidad ha hecho esfuerzos para irnos más allá, no solamente atender esta crisis o esta primera contención, sino brindar una primera canalización básica de ejercicios o, si es dado caso, en sesiones grupales o sesiones individuales, pero no pueden pasar más allá de 12 sesiones. Estamos hablando de que es un mundo de gente que se tiene que
atender de una manera adecuada y hay que ver la manera de cómo focalizarla. Hay una línea de atención psicológica de reacciones. Esa funciona a las 24 horas, los 365. Le voy a pasar la información para que ustedes la tengan. Si muchas veces no podemos acudir porque no tenemos a un psicólogo a la mano o nos han dado fechas que son demasiado largas o extensas y yo me siento tal vez en crisis, ya esta línea telefónica ya está programada para si detecta síntomas de alerta, se prioriza la atención y de forma inmediata se puede brindar una mayor oportunidad de atención urgente y esa sí funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. Los otros va funcionando de acuerdo a el horario de ejercicio que por lo general es de 9 a 8 de la noche, pero sí, sí hay un gran tema que se debe de fortalecer, tenemos que ubicar, es un reto que la universidad le debe de entrar y es trabajo de todos estar tratando de tratarnos. Y como bien lo mencionó, creo que es sano y es muy indispensable y va a ayudar la próxima sesión en que nos ayuden a ayudar, a que nos ayuden a limpiarnos y nos ayuden a atendernos a nosotros mismos, también para poder estar sanos y poder brindar una mejor orientación hacia nuestros doctorandos. Pues sí, muchas gracias. Exactamente esa es la idea. No es solamente una persona con muchísima población, son una serie de estrategias, de espacios que ustedes pueden ver son distintos y que les van a ir dando atención diferenciada. Y una cosa es la atención en casos de urgencia y otra cosa es que asistan. De hecho, por ejemplo, el Centro de Orientación Educativa que está en nuestras instalaciones, digamos que está no está aprovechado al máximo. Sí atendemos alumnos, pero podríamos atender muchos más si nos llegaran. Entonces, no están tan saturados, aunque hay algunas otras espacios que sí, como comentó Esfera, por ejemplo, que sí está muy saturado. Y bueno, pues así están las cosas. También tenemos la atención en la Facultad de Psicología. La maestra Zoraida, que va a estar con nosotros la siguiente sesión, ella es de las que atienden en la Facultad de Psicología. Está también psiquiatría. O sea, no es un solo lugar. La universidad tiene un conjunto. Tal vez necesitaría esa propuesta que hizo por ahí alguien de un solo espacio donde coordinara toda la información. Sí, sería interesante la propuesta de la maestra Wendy. La respuesta de la maestra Wendy es que eso pretende hacer la tutoría, hacer un sistema que maneje la información de todos los alumnos de tal manera que no se le pierda el seguimiento, y la información viene incluso desde que hacen el ingreso a la universidad. Nos acaban de poner ahí un link a un diplomado de tutoría integral. Tienen un WhatsApp. Bueno, hay un cambio de última hora, mil disculpas. Me acaba de llegar un mensaje que vamos a cambiar al viernes, en lugar del jueves. Alguien propuso que fuera en la mañana, pero no sé si a todos se les facilite en la mañana del jueves, o mejor nos vamos al viernes, a la misma hora. Entonces, cambio de fechas, perdón por hacer esto. Entonces, sí, el viernes es el conversatorio, pero el viernes 25. Y estamos hablando ahorita del viernes 17 de octubre, donde estamos proponiendo la tercera sesión de herramientas para esto que están pidiendo, que es estas herramientas de consejería, de herramientas de manejo, de gestión de las emociones
de manejo del conflicto, de negociación, de observación, aprender a observar el cuerpo. De acuerdo, Ana Daniela, usted solamente está pidiendo que las enviemos por escrito. En mi caso, yo le encargaría a la maestra Dolores Maya, que ella es la que tiene contacto directo con ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, todavía tenemos aproximadamente 10 minutos. No sé si podemos ir viendo. A mí me gustaría poder entrar a la plataforma para que vieran ustedes. Los maestros también pueden acceder a atención psicológica. Muy interesante pregunta y la respuesta es sí, aunque hemos tenido maestros en DEGOAE, creo que no somos nosotros los que atendemos principalmente a los maestros. Si nos ayuda, maestra Dolores, ¿a dónde pueden acudir los maestros? ¿No tenemos espacios? Nosotros acá en la de Guay No, no damos atención psicológica, ¿sí? Entonces, o sea, los maestros pueden acudir a atención psicológica, sí, y es lo más sano que cualquier persona que quiera, que necesite el acudir con un especialista en salud mental, pues lo haga, ¿no? Pero pues ahí sí tendrían que buscar pues la atención de manera particular o bien en sus facultades si existe algún tipo de espacio que proporcione esta atención psicológica. Sí. Eh, Perdón, maestro, también para destacar, como comunidad podemos acudir ante el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de Medicina o podemos acudir a los diferentes consultorios que se tienen tanto en Iztacala o la Facultad de Psicología. Solamente que son abiertos al público. Lo que tenemos que fijar y detonar es de que la atención ¿es para contención o es para un primer abordaje? Después de estos esquemas de atención, van a ser canalizados a las áreas de salud. En este caso, a nosotros, por ser trabajadores, nos van a canalizar al área que apoya precisamente al ISSSTE. Y es en donde ahí le vamos a dar un seguimiento a largo plazo, si lo requerimos o lo necesitamos. Lo que sí hacemos es de que brindamos estos primeros apoyos y es para toda parte de la comunidad. A contrario, creo que son servicios que tenemos que difundirlos y podernos allegar a ellos. Gracias, maestro. Adelante, maestra Zoraida Meléndez. Se las presento de una vez. Ella es nuestra especialista acá en el módulo. Mucho gusto en conocerlos. Bueno, ya tengo información un poquito más fresca de lo que tiene que ver con los centros de la Facultad de Psicología. A ver, los centros de la Facultad de Psicología son centros de formación. Casi no la escuchamos. Si entonces nosotros damos atención psicológica bajo el sistema. Voy a quitar mi cámara para ver. ¿Así me escuchan mejor? Sí, gracias. Sí, bueno, nosotros los centros de atención de la Facultad de Psicología son centros de formación y ahí hay diferentes programas que atienden problemáticas específicas relacionadas a los temas que manejamos en la facultad. Y sí damos atención de, digamos, tanto breve como de largo alcance, ¿no? O sea, una atención breve puede ser de 5 a 8 sesiones. O también hay atención de largo alcance, que puede ser hasta 20 sesiones, de acuerdo a las problemáticas que manejamos en la facultad. Antes, los centros estaban abiertos al público en general. Sin embargo, por la demanda que estamos teniendo de parte de la universidad, ahorita se puede decir que ya cerramos nuestra atención a la comunidad universitaria, ¿no? Entonces,
Ahí pueden mandar a las chicas y a los chicos. También tenemos un servicio de atención, digamos, atención en línea, que puede ser atención en crisis o una atención más inmediata. El día que nos veamos les paso los teléfonos, pero sí, ahí sí damos terapia, digamos que de acuerdo a la especialización. No toda la atención está centrada en el Guillermo Dávila, que es el centro que más se conoce, sino que la facultad tiene otros 4 programas, ¿no? Entonces, pero sí damos atención, digamos, sí damos atención, digamos, de terapia. Y quienes dan la atención son los chicos en formación, principalmente de los últimos semestres de la carrera y alumnos de maestría y posgrado, que obviamente son supervisados por nosotros quienes estamos ahí. Digo, para que un poquito les actualice esa parte. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Zoraida. Bueno, pues ya tendremos los teléfonos el día miércoles que la vamos a ver. Bueno, pues si ya no hay nada más que ver, déjenme revisar el chat. Adelante, Grisel, que le vaya muy bien. Ya estamos cerrando. Dice Carol, también creo que como los alumnos tienen experiencias fuertes, los docentes viven estos procesos de cambios en su cotidianidad y a veces trastoca el verlo en el alumno reflejado. Aunque dice Pedro Velázquez, aunque sí sería importante la atención a quien cuida como protocolo a los tutores, ya que el contexto de los alumnos nos afecta y cada semestre estamos en esa situación. En el texto que les está ya en la plataforma sobre vínculos amorosos, vienen tips de cómo aprendernos a cuidar, cómo empezar a hacer un cerco de límites de cuál sería mi espacio personal. Ahí lo pueden ustedes revisar. Ahí está ya la liga de asistencia para que hagan pasen su asistencia. Dice Georgina Eslava, las y les jóvenes que experimentan violencia entre iguales suelen vivirla como una situación de sufrimiento marcada por el miedo, la inseguridad y la sensación de aislamiento. Las víctimas pueden experimentar ansiedad, baja autoestima, depresión o incluso rechazo. Eso es lo que les decía que está en el texto que ya les puse por ahí del Consejo de Transformación Educativa y que no es nada más mi ponencia, es un libro digital lleno de ponencias sobre violencia. Les va a apoyar muchísimo. Hay diferentes ponentes. Lo organizó la doctora Rosario Espinosa de Iztacala. Creo que ya todos los demás, voy a tener que salir. Bueno, ya subimos. También creo que como los alumnos tienen experiencia ya. Bueno, y Grisela aclara que excelentes ponencias. Bueno, pues creo que con esto es todo. Damos por cerrado. Bueno, Irving Uriel quiere tomar la palabra y ya con él ya cerramos. Sí, gracias. Nada más, un favor, es que ya me perdí un poco en cuanto a las fechas. ¿Podríamos solamente confirmar las fechas de que nos vamos a ver? Con la maestra Zoraida y conmigo nos vamos a ver el miércoles 15 y el viernes 17. Y Okay. está el taller de mañana, que cómo cuidar al cuidador. Este sería sería 14, 15 y 17. 14, 15 Igual y a las 5, ¿verdad? igual a las 5 en la misma liga. Gracias, qué amable. Bueno, pues un placer haberlos conocido, aunque sea de esta forma tan indirecta, porque casi no se ven sus caras, pero pues acá estamos, además de estar acá en este diplomado en el cual la verdad es que ha sido muy emocionante participar. Estamos cotidianamente en el Centro de Orientación Educativa dando atención a los alumnos. Les agradecemos mucho que nos los envíen. Para nosotros es un trabajo maravilloso poder platicar con ellos y a través de este diálogo poder ayudarlos a resolver sus asuntos que traigan, desde cuestiones de inseguridad, depresión, falta de autoestima,
falta de rendimiento escolar, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Y bueno, pues que tengan un lindo día. Les agradezco mucho, maestro Jorge Hugo Ibarra Cárdenas, que nos va a acompañar también en el conversatorio. Muchas gracias por estar acá. Maestra Zoraida, muchas gracias. Maestra Dolores Maya, doctora Wendy, y a todo el equipo, si están conectados por ahí, que tengan una linda noche. Gracias a todos y a todos ustedes por estar acá. Gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias. Buena tarde. Buena tarde. Muchísimas gracias, doctora Ana Luz. Es excelente, excelente. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Pues, maestra, doctora Wendy, Gracias, hasta un mañana. placer participar con usted. Hasta Muchas mañana. Ponencia, Gracias, querida Ana. Gracias por compartir Gracias. sus conocimientos y experiencias, maestro Hugo, maestra Ana Luz. Gracias. Descansen, nos vemos mañana. Hasta luego. Luego, maestra Gracias, Josefina. maestra. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Bueno, pues hay 37 nuevos. Alguien pedía el link, pero es el mismo, ¿no? Ajá, es que más bien están pidiendo el de asistencia. Leo, por favor, si me escuchas, para que lo volvamos a colocar. O Lolita, tú también por ahí lo tienes, ¿no? A ver, déjenme. O lo podemos copiar simplemente si lo encontramos Sí. por ahí. Acá lo Listo. tengo, acá lo pongo. Ay, se lo puse Sí, a yo también Zoraida, ya. perdón. A ver. Listo, ya lo puse. Todos. ¿Ya? Ya, Ah, ok, ya gracias. también tú, Ana. Ya para Sí, que no digan que hasta- no para lo que no digan pusimos. hasta doble. Y yo lo puse en la sala de espera. Ah, bien. Entonces, Querido maestro Jorge, pues muchísimas gracias por esta aventura más compartida, por sumarte también al conversatorio. Bueno, por ahí decían los tutores y también como docentes que se sentían abandonados. Yo digo, pues más abandonados estamos los funcionarios, los que estamos también ahí, igual que ellos, metidos en muchísimas problemáticas. No sé si a ti te han dado como también un abrazo y una felicitación por tu trabajo, Jorge, por todo lo que se ha hecho en CCH Sur. Te he visto en varias imágenes. Platicábamos con gente del equipo pues de asuntos jurídicos, porque tuvimos también aquí en Dewey una falsa alarma, como tú dices, de amenaza de bomba, etcétera. Ustedes asistieron inmediatamente llegaron pues todas las Dejan de patrullas. grabar, por favor. Leo, ya suspendieron la grabación. Bueno, de todas formas.